Buenos días. Ay, mira, con estos audífonos sí puedo saber cómo hacer lo de la cortinilla. Es un poco confuso, pero sí lo logré. Me está quedando mejor cada vez. La producción se ha vuelto muy complicada últimamente. No, hombre, bueno. Mira, es una risa porque estoy tratando de hacer la cortinilla, esa cosa. Y entonces el Dani se está riendo. Entonces, pero el chiste es que no se oiga la risa del Dani atrás de la cortinilla, pues. Pero ya lo logré, no está tan mal. Entonces, hoy, nuestra conversación, sugerida por el señor Alejandro, es de un tema que a él le gusta visitar, porque es algo que tiene razón en querer hacer, que es como una cosa que a todo mundo le dicen, o le sugieren o le aconsejan que es buena idea, ¿no? O sea, que para sanar una herida, digamos entre comillas lo de la herida, tú tienes que revisitarla. Y entre más la visitas y más hablas de ella y más vueltas le das, aparentemente entre más atención le pones, más rápido sana, ¿no? ¿Se acuerdan que veníamos leyendo el libro que les dijimos el podcast pasado, el de la semana pasada, que era el libro que traemos ahora de moda aquí en la oficina, ¿no? Que se llama Mala Terapia. Entonces ya vamos todos en la segunda vuelta o en la primera vuelta o releyendo capítulos que acá a quien le importan y eso. Y es muy particular esta visión de la sugerencia de hablar acerca de lo doloroso o hablar acerca de lo traumático o hablar constantemente acerca de algo que te enoja y que tú para sanarlo tienes que contarlo, narrarlo o refrasearlo o vete a saber cuál sea ya la nueva iteración, ¿no? Entonces, porque aparentemente esto sí hay que agregarlo, si no lo hablas no lo sueltas, esa es la cosa, ¿no? Entonces, a ver, Ale, dinos cuál era el asunto ahí. Entonces, estoy platicando con mi señora madre y estoy haciendo un repaso de pues, mi vida y cómo van las cosas y demás. Y entonces sale el tema de mi ex esposa. Y entonces ella me hace la observación de que me percibe todavía muy enojado con esa relación y que pues la debería de trabajar para ya no estar enojado. Entonces me quedo pensando y digo, bueno, pues voy a pensar en lo que me está diciendo. Y entonces regresé contigo, con Vanessa, y le digo, oye, a ver, ¿cómo hago esto? Porque cada vez que pienso en esto, pues nada más me encabrono más. Entonces, pues ahí ahorita dirás qué me dijiste, pero un poco decía, no estoy pudiendo trabajar esta relación así como entiendo que se debería de hacer, pues porque simplemente me reestimula cada vez. Y por otro lado, pues entiendo que uno tiene que buscar esa distancia amorosa, pero en este caso, con esta relación, pues la distancia amorosa pues es básicamente cero, y con eso me siento yo muy bien. Y entonces, pues ya me callo y con eso... Dile tú a todos qué me dijiste. Tan, tan, tan. Qué bien lo hiciste. Mira, en mi experiencia personal, voy a hablar de mi no revisitar cosas o de mi no estar hablando de las cosas que a mí me hacen sufrir o cosas que son dolorosas o de pasados que la verdad es de los que ni me acuerdo con precisión, pero yo medio invento, ¿no? A la hora de estarlos nombrando. Yo creo que entre más hablas de lo que te duele, más te duele, primero. Porque estás como inmerso en ese pasado, queriendo recrearlo, porque no tienes acceso a él, la mera verdad. Y para poder accesarlo con mayor nitidez o con más asertividad, tendemos a inventarle a ese pasado cierto tipo de características que lo vuelven cercano. O que permite que ese pasado visite, ¿no? en el valor del presente. Cuando tú, siempre hago un símil con una herida real, ¿no? Entonces, si tú tienes una herida que te hiciste como sea, con papel o una seria o una cortada que te cosieron o lo que sea, la sugerencia siempre de las personas que te sanan, o sea, quien te cura la herida, es que te la van a tapar por los 4 lados y la vas a dejar ahí estar. O sea, que el propósito máximo sería que la destaparas para limpiarla e inmediatamente después
la vuelves a cubrir. Nunca he ido a un lugar donde me hayan hecho una cosida, y me han hecho varias, que me digan, mire, la sugerencia oficial del doctor es que usted se quite la chingada madre esa, pellizquele, escárvele, jálese las costuras, échele ácido muriático, enséñesela a todo mundo, pregúntele a la gente qué opina acerca de cómo la cosí, y luego ya con el tiempo le va a sanar. La probabilidad de que se infecte y te mueras de eso es muy alta. Entonces, siempre pienso, bueno, si esa recomendación es tan útil en una circunstancia real, digamos, lo puedes hasta corroborar en la piel o en lo que sea el órgano dañado, ¿por qué no va a ser lo mismo para un proyecto emocional? O sea, es prácticamente idéntico, ¿no? Como que se ha vuelto muy popular la idea de terapear a la gente, terapear las cosas, terapearte tú, terapear el dolor, trabajarlo, ¿no? Está como, hay que trabajar a la madre, trabajar al padre. Pero ¿cómo que lo vas a trabajar si es una persona? O sea, es como creer que el que tú lo nombres y lo discutas y hables de ello y se diagnostique, digamos, tu relación o tu circunstancia, va a ser más llevadero el proceso. En mi experiencia, el verdadero proceso de sanar es el de aceptación. Y es una aceptación que es radical, o sea, es lo que es y hay lo que hay, ¿no? Y las cosas irán cambiando en su transcurso de la vida, al paso al que las cosas cambian y las personas modifican su conducta si así lo deciden. Pero en la realidad, tú no puedes empujar a nadie a trabajar a nadie, ni a soltar a nadie, porque para empezar no sabemos si estamos en lo correcto diciéndole a la otra persona que tiene que ir a atender eso. A lo mejor ya lo atendió y el resultado es el que hay, ¿no? O sea, atenderlo no quiere decir que se van a volver a llevar bien, ni que se pueden frecuentar como anteriormente, ni que pueden volver a reencontrarse, ni que van a volver a coincidir. O sea, muchas veces sanar es crear esa distancia amorosa, y cuando digo amorosa, no es para el otro. O sea, la gente se hace, y esto qué bueno que lo dijiste, la distancia amorosa no es porque se va a resurgir el amor con quien la estés practicando, es porque tú pones a esa persona en un sitio en donde tú todavía la puedes querer. A esa distancia la tienes que tener para poder seguirla queriendo. Entonces, yo pienso, bueno, yo para poder seguir queriendo a mucha gente, entre menos la nombro, más bien la quiero. No sé si me explico. Entre menos la discuto, más aceptante me vuelvo de una situación que por sí misma se vuelve aceptable para mí. Entre más hablo de las cosas que para mí son incómodas o son inciertas o me generan algún tipo de inseguridad o de confusión, más confundida, más incierta, más incómoda y más de la chingada me siento. Entonces, mi sugerencia cuando me dijiste eso era, bueno, es que yo creo que igual y puedes tratar nada más no hablar de eso. O sea, pon atención en otras cosas. Y esto lo venía platicando con Olguita ayer. O sea, yo veo cómo se deteriora un proyecto emocional en la mayoría de la gente alrededor porque insiste en poner atención en las cosas equivocadas. O sea, es como cuando en inglés dicen que you're a scab picker, ¿no? Y esto cómo se ve en algún ejemplo sencillo, ¿no? Si tú tienes una costra, no sé, vamos a pensar en un nudillo de la mano, pero el resto de tu cuerpo está en perfectas condiciones. La gente que es una arrancacostras o un picacostras es una persona que insiste en solo poner atención en la costra, en el nudillo de ese dedo, de esa mano, y olvidarse por completo de la totalidad de las cosas, ¿no? Del resto de las cosas. La infelicidad mucho está basada en eso, en que las personas decidimos poner atención en el proyecto de vida equivocado, o en la circunstancia, el momento equivocada, o en la condición física equivocada, y eso nunca te va a dejar avanzar. En el budismo prácticamente esto es una cosa, o sea, insisten en que para qué poner una atención en las circunstancias si son pasajeras, ¿no? O sea, no va a durar, va a cambiar. ¿Para qué insistes en querer poner atención en eso? Entre más atención pones, más se queda. Menos tiene esa posibilidad de fluir o de volverse etéreo, de deslavarse. Entonces,
creo que hay una circunstancia que tendríamos que observar y una propuesta distinta a abordar un proyecto de salud que implicaría quitar de nuestro, pues, como nuestro propósito de la semana el monotema. El monotema es esto que nosotros creemos que estamos trabajando hablándolo, pero que nada más sonamos a disco rayado porque ni se va el monotema, no desaparece de nuestra agenda, insiste en regresar porque nosotros lo traemos de las greñas de regreso y nos volvemos gente más amargada y más profundamente agresiva, porque así se siente la realidad que nosotros estamos forjando, ¿no? O sea, se fundamenta en esa idea de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, pero ¿con cuál propósito? Esa siempre es mi duda. O sea, ¿qué voy a lograr? ¿De hablarlo la persona va a cambiar? ¿De que yo me convenza que el daño sí fue el que fue, ya no me va a doler? O sea, ¿voy a poder trascender eso porque diagnostique que la persona tiene un algo y por eso esa persona está imposibilitada al buen trato? Pero eso no cambia ninguna de las otras cosas y yo sigo sin poder avanzar. Eso es lo que creo que pasa y es a lo que nos tendríamos que empezar a referir. Uh-huh. Entonces, ¿qué otra cosa habíamos, teníamos otra cosa que dijimos, ay, hay que decir eso, porque eso vale la pena que la gente... Ah, yo sí sé. En el libro este que estamos leyendo, y tomando en referencia esto que decías, hay un capítulo que dice algo que a mí me sorprendió mucho, no porque no lo supiera, sino porque se dice muy poco. Y es que casi en todos los proyectos terapéuticos se sugiere que la gente se distancie físicamente, emocionalmente y mentalmente de gente alrededor suya, especialmente si son familiares, ¿no? Y me parece un poco riesgoso hacer esa recomendación porque las personas somos incapaces de dejar de querer a nuestros papás. Por ejemplo, en el caso de cuando la sugerencia es que te alejes de un padre o una madre, ¿no? Cuando a ti te dicen que tú ya no puedes convivir con tus personas queridas porque tienen que tener algo que si es una relación emocionalmente enferma, que si es narcisista, que si es abusiva, que si lo que sea, que esa es la versión de la persona que va y pide ayuda. No necesariamente la convierte en verdad, simplemente es la percepción de ese ser humano, ¿no? Cuando uno insiste en que la persona ponga límites, y los límites son alejarse, nadie considera el daño que está generándose en quien se aleja, ¿no? O en quien alejas. Y normalmente en las relaciones que no se pueden navegar, sí, porque no hay aceptación en la relación y entonces por eso no se navega. Y ojo, para quien nos esté escuchando, no estoy hablando de relaciones de abuso en la infancia, en donde hay golpes y posibilidades de afectaciones reales, o en donde hay abuso sexual, o en donde hay esta bola de circunstancias de las que uno tendría que remover a los niños de inmediato, ¿no? No estoy hablando de eso. Por si a alguien aquí ya se le ocurrió, ay, no, qué bárbaro, porque el problema es que no está considerando que habemos gente... Bueno, sí, no estoy hablando de usted. Estoy hablando del común denominador de las personas que van y piden ayuda por una circunstancia que no han aprendido a navegar. No estoy hablando de la gente que realmente está siendo víctima de algo y pocas veces pide ayuda. Esa es la verdad. Quien realmente está sufriendo de algo que es significativo y que hay que atender, poquísimas veces va a levantar la mano para pedir ayuda. Es muy vergonzoso, es muy culpígeno y es muy amenazante, ¿no? Bueno, entonces, regresando al punto anterior. Las pocas veces que a mí me sugirieron que había que generar una distancia, y no tenía nada que ver con la amorosa, ¿no? Generar una distancia con un familiar, porque esa persona me estaba generando un daño y que me vendían como irreparable, ha sido las veces en donde más he sufrido, menos he podido ser feliz, donde más trabajo me ha costado repararme para poder regresar, porque la vergüenza no me dejaba. Y lo volvió lo menos funcional posible. O sea, me afectó profundamente crear esa desvinculación. Nadie me dijo que me iba a pasar si generaba esa distancia franca. Me alejaba y te alejas y te alejas, ¿eh? O sea, empieza tu cabeza, y esto es algo que hay que decir,
Tu cabeza empieza a fabricar explicaciones que suenen lógicas para fortalecer la distancia, porque es muy doloroso estar lejos. Y entonces dices, bueno, pero es que esto es un trabajo, lo tengo que hacer, me va a sanar, me va a ayudar, yo voy a ser feliz así. Pero en el fondo me estaba pudriendo, o sea, no estaba pudiendo sobrellevar eso. Y más justificaciones, más explicaciones, más hurgar en un pasado que se fundamentaba menos como un pasado doloroso y a donde yo tenía que adornar cada vez una situación más con más herramientas terapéuticas para poder seguir montada en mi macho, ¿no? Algún momento de mi vida entré en razón y decidí que yo así no iba a sanar, que me iba a enfermar más. Digamos, si enfermarme no me refiero a un trastorno irreparable. No. Me habían vendido uno, pero tampoco lo compré. Pero me iba a enfermar de mí. O sea, iba a tener que vivir toda mi vida explicándome cómo había yo sostenido algo cuando no tenía nada que enseñar. O sea, bueno, enséñame tu infancia dolorosa. Enséñamela, ¿dónde está? No tengo ni foto para eso, no hay. Entonces, la mayoría de nosotros hemos tenido que pasar por procesos de reinvención. Y cuando digo reinvención no es de reinventarnos en nuestra conducta, no, de inventarnos un pasado, decorarlo, armarnos de valor para poder discutirlo, porque alguien muy osado, sin considerar el daño que podía generar, decidió preguntarte en un momento desafortunado, cuéntame acerca de la relación que llevas con tu A, mamá o B, papá, ¿no? O tus hermanos, o con tu... Y cuando no tienen nada que decir, porque a mí me pasaba, al principio yo decía, no, pues, o sea, muy bien, ¿no? O que hasta le preguntaba que, o sea, ¿por qué mal? ¿Cómo, no? No, pues es que para que tú estés así como estás, tiene que haber algo. Y pues yo por más que insistía en encontrar el algo, no lo encontraba, o sea, ¿cómo? Pero algo, ¿cómo, no? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser? Y entonces te empiezan ellos a dar ejemplos de cosas en las que tú deberías de poner atención. ¿Y qué pasaba? Que encontrabas en el repertorio de 20 y pico de años, 30 y pico de años o 40 y pico de años, pues encontrabas un ejemplo de algo, ¿no? Pues muy ligero, pasajerón, digo, nada, fuera de control y alguna cosa así no muy significativa. Y sobre eso tenías que trabajar. Pero es que trabajar te hunde. O sea, ese trabajar no te va a llevar a ningún lugar porque una persona sensata te diría, bueno, pero así es la vida, ¿no? Y un poco así toca. Cuando uno anda aquí, pues anda entre gente problemada y está medio erosionada. Y la vida es esa, pero ¿qué quieres hacer con eso? O sea, ¿tú cómo vas a modificar tu conducta? ¿Quieres volverte más aceptante? O sea, ¿cuál es tu proyecto? ¿Para qué viniste aquí? Te sugieren cómo en la práctica de la filosofía o la técnica que uno quiera, se sana, digamos, entre comillas, ese tipo de circunstancia, ¿no? Hay más esotéricas, menos esotéricas, energéticas, no tanto, de cuarzos y piedritas y del huevo, de la mayonesa, de que te paras de cabeza, que te vas a un retiro, de que te metes chingaderas, no, hombre, hay miles, ¿no? Y la verdad es que siempre regresas con la misma sensación horrenda de que tú no quieres estar así. Porque eso no se te quita ni con el cuarzo, ni parado de cabeza, ni con el huevo, ni nada. O sea, se quita mucho aceptando que esa es la realidad en la que estás y que poco a poco también las gentes con las que vives esa realidad en la que estás no van a durar así. Ellos también están en un proceso de cambio, ¿no? Ahora, no estamos justificando el mal comportamiento del otro. Estamos diciendo que lo tiene, que así va a ser, que no lo va a cambiar. Entonces, ¿en qué términos sí nos podemos relacionar con ellos? No nos podemos relacionar con ellos. Creo que es muy hostil cuando tú tienes una relación articulada con alguien y te dicen, no, pues déjalo. No, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy? ¿Me empaco mis cosas y me largo? O sea, ¿así se ve o cómo? Toma mucho tiempo decidir un distanciamiento y debería de ser una cosa que toma el tiempo que requiere tomar para que cuando tú te quitas de ese lugar, pero no te quitas para nunca regresar, sino te quitas poco a poquito, vas midiendo esa distancia y esa cercanía y dices, bueno, en este espacio, a esta distancia se siente muy bien. Siento que nos sugieren de tajo aventarlo todo al olvido, como si se pudiera,
y reiniciar tu vida desde cero, ¿no? O sea, suena tan radical todo el proyecto. O esto de perdonarlos es igual de radical. ¿Qué perdono? Me perdono yo, te perdonas tú, te perdono a ti, tú me perdonas a mí. Porque si no consideramos que nosotros también somos parte del proyecto de afectación, digamos que somos los que afectamos, no nomás los afectados, sino que también hemos hecho cosas en contra de esas personas para lastimar, porque luego quién sabe cómo nos consideramos las víctimas de unas santas palomas, ¿no? Y entonces nunca se vuelve justo el juego de averiguar, bueno, a ver, ¿yo qué voy a cambiar? Y voy y pruebo siendo esta persona con una conducta renovada, a ver qué tal funciona la relación. En mi experiencia, todos los cambios que yo he dispuesto para mí en un proyecto de reacercamiento con alguien, me han resultado muy exitosos porque me he aquietado, me he vuelto muy aceptante del otro, de su otredad, de su ser como es. Me gusta mucho que la gente no se parezca a mí. O sea, me divierto mucho viendo otras formas de estar en la vida. Hasta la gente que considero altamente erosiva, o sea, rayando en este rubro de narcisismo diagnosticado, digamos, no por mis pistolas, sino que ya viene con un algo ahí encima. Digo, bueno, hasta estas personas son navegables, ¿no? O sea, hay tiempos para eso, hay momentos, hay convivencias específicas en cierto tipo de lugares, o sea, me llama mucho la atención a mí que no sepamos quedarnos, no que no sepamos irse, saber si irse puede ir todo el mundo, saberse quedar en salud, digamos emocional, o sea, en quietud, a eso me refiero, es muy poco común que alguien te lo sugiera. O sea, ¿cómo si te puedes quedar tú estando quieto ahí? Eso lo aprendí navegando el budismo, así lo aprendí. Y como occidentalicé ese proyecto, ¿no? Es lo que hoy soy yo. No soy budista, soy una gente que estudia cosas así. Me gusta ponerlas en práctica, a ver cómo funcionan. Y me salvó esa forma de poder aquietarme para quedarme. Ese era el chiste, ¿no? Sin dejar de querer a esa persona o de castigarla con desamor, ¿no? O sea, seguirla queriendo, ¿por qué tiene? No me lastima quererla. Me lastimo yo en la esperanza de que esa persona haga lo que yo quiero que haga y no lo hace. Ese es el verdadero asunto, ¿no? Uh-huh. Que yo digo, no, es que como no se comporta como yo quiero, entonces me lastima. Pero es que no se debería de comportar como yo quiero. Yo debería de practicar en esa incomodidad y esa incertidumbre que la persona siga siendo ella como ella es y yo trabaje en mi posibilidad de aceptar eso sin cuestionarlo y porque no va a cambiar. Porque yo necesite va a cambiar. Porque ni le condicione lo que el afecto o el amor o el cariño o lo que sea, tampoco va a cambiar. O sea, qué ridículo pensar que alguien por ti se tiene que convertir en alguien que no quiere ser, ¿no? A lo mejor está muy contento estando como está. Y no tiene por qué complacerme nunca, ¿no? Entonces, creo que hay mucho espacio ahí a donde podríamos empezar a navegar, dejar de estar jodiendo tanto con nuestra insistencia y requerimiento y nuestra exigencia y nuestro pseudo idealización del buen comportamiento o lo óptimo en la vida. Y insisto, no estoy hablando ni de golpes, ni de maltrato psicológico extremo, ni de tortura, ni de abuso sexual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una relación tradicionalmente conocida, que son estas que como que se discuten en mesas terapéuticas y que tienen como fin último, te voy a recomendar algo que me dijeron a mí, pon límites. O vete. Es que los límites se los pone uno a uno y son esos que uno puede honrar. No se le ponen al otro. Entonces, si yo quiero honrar un límite, en mi caso, y quiero seguir relacionándome con alguien a quien yo sí quiero seguir queriendo, bueno, pues yo tengo que saber cuándo yo me voy a volver hostil en el proceso de la convivencia y yo soy la que me tengo que quitar para no lastimar a esa persona. ¿Por qué? Porque no he trabajado lo suficiente en mí como para permanecer quieto y sin alteraciones ahí. Esa es la verdad. Yo tengo que trabajar en lo mío. Oye, que si duro 5 minutos y me enciendo, pues la oportunidad de trabajar es para mí. Yo en mí, ¿no? Yo no trabajar al otro. Porque pues al final,
la única posibilidad que tengo de repararme en mi mal comportamiento, en mi pésima conducta, en mi convivencia con otras personas, soy yo. O sea, soy mi único campo de estudio y soy mi único lugar de trabajo. Que eso tampoco tiene que ser nada profundo, no. O sea, la conducta se corrige en las cosas chiquitas. Si me cacho opinando de lo que el Dani está diciendo, paro. Digo, yo, ¿qué tengo que andar opinando de la opinión del Dani? El Dani puede opinar lo que él quiere, su vida la puede vivir como él decida. Yo no tengo nada que decir ahí. Si me pregunto, oye, ¿qué opinas? Pues mira, qué cagado, pero no opino lo mismo que tú, pero no tendrías por qué hacerme caso en lo que opino yo. Pero bueno, así lo veo yo. Y ya, no está ni mal ni bien, nada más esa es mi percepción, a lo mejor viene de mi condicionamiento, de la forma en la que yo viví, la manera en la que crecí, el lugar donde me criaron, no importa. No tiene nada que ver contigo. Y en ese entendimiento podríamos tener conversaciones disímiles para siempre, no coincidir en absolutamente nada y seguirnos queriendo y frecuentando. Pero eso como que lo hacemos por los amigos, la mayoría de las veces, pero con la familia no. Es donde más trabajo cuesta, ¿no? O con la pareja, ahí tampoco. Entonces, de esto hemos el Dan y yo platicado un chorro, porque nos sobra tiempo en la oficina a veces. A mí en mi distancia amorosa patagónica a Ciudad de México, como que sí te sirve un montón, como haciendo, bueno, podés ir teniendo otro tipo de relaciones con cada quien, ¿no? Como que se quedó en un tiempo, o sea, cuando yo me fui de Argentina, que se quedó las amistades, mi familia, el trato que había quedado, como que se quedó como en pausa. Y ahora que voy me llevo bien con todo el mundo, porque si no, bueno, si tengo una conversación con todos, pero vas dejando tiempos pasar, sí, y no necesariamente tenés que estar en esa convivencia que uno tiene que estar pegado al otro porque son familiares o lo que sea, ¿no? Me tocó vivirlo así de esa manera, o yo capaz que en ese momento decidí vivirlo así, como para poder tener esa cercanía que uno tanto atesora, ¿no? Porque si uno puedes tener un buen trato, que te sientas horas hablando con la gente que querés y puedes permanecer mucho tiempo ahí. Y después hay otros que te tocan, que si bueno, capaz que hay una relación más pegada con alguien, como diciendo, bueno, ¿en qué momento estás esperando el momento para irte a otro lado? Porque si bueno, como que siempre hay cosas que te detonan por dentro, o que todavía no estás trabajado a la excelencia que el otro requiere o que uno mismo se exige, y dice, puta, qué huevo, lo tengo que estar escuchando a este boludo que está hablando ahora o lo que sea, y si bueno, que vos querés estar haciendo otras cosas en ese momento. Ahora, pero a ver, eso que dices es importante. Va a opinar sobre el... No, es que antes de que se me vaya, es importante cuando te das cuenta de eso. O sea, cuando te das cuenta que hay conversaciones que te entretienen más, digamos, porque son afines a ti, y es en donde puedes durar más tiempo en este vaivén, ¿no?, de la información. Pero luego hay conversaciones que se sienten como hastío. O sea, que te aburre, te confronta, te reestimula mucho, te cagan, o sea, te enojan mucho, y a las que te resisten, ¿no? Cuando yo me cachaba, yo era muy, muy juiciosa y muy opinionada en cuanto a las conversaciones de otras personas, ¿no? O a sus intereses, o a las cosas que les gustan o no les gustan, ¿no? Ahora ya nada más me reestimulo mucho cuando un adulto está torturando a un niño, digamos, aunque sea a distancia, como que hablan mal de ellos, los ponen abajo, los critican, o sea, no puedo todavía, a lo mejor algún día, pero no sé si quiero, la verdad creo que no quiero. No quiero que me caiga bien, eso, en la vida nunca. Pero cuando son circunstancias que son X, no sé, el clima, los viajes, si tú eres más arrogante que el otro, si a ti te gustan unas cosas y al otro otras, si tú piensas acerca de la política una cosa, la religión, no, eso siempre antes me generaba mucho conflicto. Ahora me da curiosidad. O sea, y eso creo que viene de este trabajo que te digo que hemos venido haciendo, en donde puedes ampliar mucho la escucha. O sea, si te quitas de ese lugar de opinar y decir, bueno, es que o sea, mi opinión es solo mi opinión acerca de su opinión.
No sé si me explico. O sea, ninguna es la verdad, en ningún momento. Entonces, como que eso te hace sentirte cómodo y puedes navegarlo mejor. ¿Qué sucede? Y aquí es donde ahorita me brincó creo que necesitamos hablar de esto. Cuando dices, bueno, mira, imagínate que hay conversaciones que no te gustan tanto, ¿no? Y que las que te dices, puta, no, qué hueva, güey, qué enfadoso, siempre está hablando lo mismo, es muy cansado. Y cuando es con un adulto, pues el adulto lo podrá manejar, ¿no? O sea, son dos gentes grandes que pueden tener una conversación o no, o mandarse la chingada, no importa. Pero imagínate tú que nosotros somos muy proclives a generar ese mismo rechazo hacia las infancias o las adolescencias, especialmente, o a los niños jóvenes adultos. Y cuando ellos están hablando desde su poca experiencia y su poca permanencia en el mundo, llevan apenas unos, no sé, 17, 21 años, y pues hablan de lo que saben y cómo lo interpretan todavía con poco conocimiento y todo. Somos muy poco abiertos a la escucha, que no es muy opinionada, o sea, a una escucha nada juiciosa. Y creo que eso es lo que ha mandado más gente a atender. O sea, la alarma que le genera al adulto darse cuenta que ese joven no está pensando o no expresa o no percibe la realidad como el adulto necesita que sea percibida, porque si no pone a ese niño o joven adulto aparentemente en una conducta de riesgo, ¿no? Y muchas de las veces los jóvenes ni siquiera están hablando de lo que el adulto cree. O sea, el adulto tiene muchos referentes, unos muy perturbados. Y entonces, tú crees que están hablando desde tu propia experiencia, o sea, esta como experiencia muy adelantada, cuando ellos tienen muy poco rango de acción y muy poca experiencia en la vida. Y entonces hacemos esto que hacemos, que es que, imagínate tú que estás hablando eres el Dani y estás hablando con uno de los jóvenes adultos que tenemos aquí. Y ese joven adulto empieza a hablar de algo que a nosotros no nos interesa o nos parece como soso o tedioso o aburrido. O de cuestión de alarma. Y nosotros, en lugar de nada más no poner atención en eso y seguir nuestra conversación hacia donde va avanzando, sugiriéramos, por ejemplo, a la mamá o al papá, oye, yo creo que hay que hacer algo aquí porque esto se ve, pues se ve joven, ¿no? O sea, o se ve adolescente, o se ve adultito. No tendría por qué verse adulto todo el tiempo. Siempre que nosotros metemos en riesgo el hablar o el conducirse o el pensar de alguien, porque a nosotros nos parece que eso es alarmante, esa sensación de alarma es acerca de nosotros, no es del otro nunca. O sea, el otro no sabemos ni de dónde viene lo que está diciendo. Nosotros, cuando nos relacionamos con eso, es prácticamente lo que se llama una proyección, ¿no? O sea, si a mí me aburre la conversación del otro, me alarma o me preocupa o me enoja, y esto lo aprendí a palazos yo, la verdad es que estaba yo hablando de mí, ¿no? Entonces, tenemos a un ejemplo que es el que yo todavía me reestimulo mucho, o sea, es donde todas las semanas digo, ¿cómo es posible? O sea, me enojo, le contesto a distancia en mi cabeza, estoy ahí como loca, creando mi conversación asesina, ya sabes que lo quiero acuchillar y no sé qué. Y luego digo, es que, ¿sabes qué? Me da miedo regresar a ser esa. O sea, sí sé lo que es ser esa. No crean que así, ay, qué linda, la Vanessa llegó aquí impura, impoluta y casta. Pues no. Entonces, cada vez que me pasa eso, al principio mi reacción es como muy encendida, luego me quejo poquito y sigo insistiendo en ello, y luego digo, ya lo tengo que soltar porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí. O sea, sí porque sí fui, sí porque sí sé desde dónde viene ese mensaje, sí porque sí sé lo que fui capaz de hacer cuando era tan increíblemente rígida, hostil o exigente, y cuánto lastimé, ¿no? A través de ese proyecto. Entonces, creo que nunca está de más, ligeramente, eso voy a decir, no me voy a meter a nadar con visor y en fango y se ve oscuro y trae linterna, a ver qué encuentro. No voy a encontrar nada, encontrar un pasado que quién sabe cuál es y no sé ni cómo lo habré visto en ese momento, no importa. Pero lo que sí puedo es voltearme a ver en ese momento y decir, bueno, a ver, aquí yo tengo trabajo que hacer todavía conmigo. O sea, esa conducta, no puedo incurrir en esa conducta primero.
porque la reconozco y sé que sí soy capaz de todavía revisitarla, ¿no? En activo, no en el recuerdo, o sea, de veras. Por otro lado, tengo que poder soltar la rienda de estar castigando a esta pobre persona, aunque sea en mi cabeza y en mi imaginación, porque eso no le va a servir nada. O sea, mi forma de aproximarme cuando me la encuentre a la persona va a ser muy complicada, ¿no? Las jetas que hago ya sé. Y por otro lado, no siento que eso sirva a ningún propósito de estar quietos y felices, porque de todas maneras la pinche persona esa no va a cambiar. O sea, yo no cambié cuando lastimé a alguien y alguien me lo dijo. No cambié. O sea, tuvo que pasar mucho, mi clase del bardo, de ahí viene, cómo la armé, qué tenía que entender, cómo tenía que estar quieta. O sea, tuve que hacer mucho trabajo en teoría y práctica sencilla y rápida, pero eficiente, para poder salir de ese tipo de conducta. Entonces, creo que ahí es donde nos cachamos, fíjate, ahorita que decías eso, me vi, o sea, es en donde yo de repente me empiezo a exasperar cuando alguien está hablando y yo estoy diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué? Pudiera estar haciendo otra cosa con mi tiempo. A lo mejor valdría la pena que me quedara, en lugar de hacer otra cosa con mi tiempo, ¿va? Quedarme y mientras el otro expresa todo lo que expresa, yo decir, ¿qué será esto de mí aquí? O sea, no me está pasando nada. No, nadie me está agrediendo, no hay tigre, nadie me va a matar. Es simplemente un intercambio de palabras. No están dirigidas a mí. Claramente la persona está hablando de sí misma, aunque no se dé cuenta. Y yo podría hacer de esto un trabajo muy generoso para yo no verme nunca como me vi. Si ya me vi así, ahora nomás me recuerdan que sí fui esa, ¿no? Entonces, eso también podría servirnos en sustitución de tanta terapia. Es como observación franca, la conducta eficiente, rápida, con atención a ciertas cosas chiquitas y simplemente estar ahí sin castigarnos, sin reclamarnos, sin tanto atropello, ¿no? Que creo que eso es lo que, ahorita que decía el Dani, eso me brinca como que podemos ser súper arrogantes en esta superioridad moral espantosa, ¿no? En donde el otro siempre está mal o es mediocre o no la está haciendo bien o lo podría hacer mejor. Y nosotros encumbrados en este sitio de absoluta renovación, reestructuración y reinvención emocional. Ay, si no es para tanto, ¿no? Tampoco. En el camino andamos, ¿no? Más bien. Pero llegar, pues no creo que eso ni siquiera se pueda. Entonces, el de trabajarlo, entre comillas, acaba haciendo trabajarlo en ti. O sea, no es de el ciclo de la pérdida, ya sabes, que de la que sí, acaba en la aceptación. No es necesariamente eso, es simplemente donde veo conductas, sí. O sea, más bien, ¿cuál es la emoción? La emoción acaba siendo el cue, ¿no? Sí. Que donde tengo un área de oportunidad. Sí. Pero es de qué detona en mí y cómo me afecta eso a mí y qué hago con esa afectación. Sí. Mira, sí, y hay otra cosa importante ahí. Cuando uno dice lo voy a trabajar, normalmente nos azotamos mucho en lo de que lo vas a trabajar. O sea, como que nos lo tomamos muy a pecho. Y yo siento que lo que primero beneficia rápido es dejar el tema por la paz. Es pasar a la siguiente cosa. Literalmente es pasar a la siguiente cosa. Es dejar el tema por la paz. Entre más por la paz dejas el tema, cuando lo visitas, menos intenso se sientes. Ya tienes mucho tiempo sin tocarlo. Entonces, pues como que ya el afecto no está igual, ya estás interesado en otras cosas, ya llevas más tiempo entretenido y aprendiendo más. O sea, ya visitarlo no se siente muy hostil. Pero si nunca no lo visitas, o sea, todo el tiempo estás en ello, la intensidad del trabajarlo no cesa. O sea, es más, puedo apostar que se intensifica.
Entonces, yo me acuerdo cuando yo era muy chiquita que los adultos alrededor de nosotros en esa época, mis abuelos, gente como de esa edad adulta me refiero, te decía, ya déjalo por la paz, hasta con ese tono, te decía, ya, basta ya, se acabó, a lo que sigue rápido, vete a hacer esto, vete a hacer esto. Como que había una propuesta de sanar más eficiente, como muy del pueblo, como muy rural. Yo en Mazatlán era muy rural, era muy porteño el asunto de decir, ya déjalo por la paz. Es como cuando te decían, ya estate quieta, ¿no? Es esa cosa que te decían, bájale 2 rayitas, no está pasando nada. Y a mí, yo solita, ese mensaje, mucho en mi vida ha sido una guía cuando yo sola digo, ya deja esta chingadera por la paz, ya, basta. O sea, vete a hacer la siguiente cosa y luego si quieres regresar eres bienvenida, pero ahorita ya lo desgastaste. O sea, ya no hay nada más que decir. Y ahí sigue uno como que se ve en rondín, ¿no? Como que ya medio vas a salir del tema y todo el mundo dice, gracias Dios, ya va a acabar, no va a volver a hablar de esto. Y vuelves a agarrar la vuelta, ¿no? Creo que eso es lo que se vuelve cansado porque no hay tanto que decir. Ese es mi punto. O sea, no hay tanto que decir acerca de la misma cosa. Pero aparte, estoy pensando que generalmente no hay tanto que decir de todo. Sí, correcto. O sea, un poco de esta cosa de reestimularte y de... Es nada más hablar por hablar y generar conflicto o temas donde no hay, nada más por hablar. Mira, cuando el taller de escucha ese que tanto les digo, tomábamos los tiempos, ¿no? Y le dabas a la persona 15 minutos para hablar del tema que quisiera hasta la náusea. Y tú no podías interrumpir, entonces estábamos ahí escuchándonos, en este caso éramos Jessica y yo. Y pues al principio se sentía como que, güey, me van a dar el micrófono y o sea, agárrense, ¿no? y el cronómetro. Como en el minuto 5, yo sentía que ya iba a vomitar. O sea, ya me había dado asco yo sola, ya me había yo cansado, yo ya me había hecho pelotas en la locura. O sea, ya se me había acabado qué decir y entonces me daba cuenta en el minuto 7 que yo lo inventaba. Lo que faltaba, 15 minutos en total y yo los primeros 7 medio le daba la vuelta a lo mismo y luego del 7 al 15 era puro adorno. Pues qué grotesco, ¿no? Es lo que pienso. O sea, es muy cansado eso. Entonces, sí, es lo que dices, no hay tanto que decir. Nada tanto que decir de nada. Aquí hemos hecho experimentos de eso en clase. Que le ponemos al reloj y las ponemos en pares y bueno, ya hablen de lo que quieran, ¿no? En el minuto 3 empieza todo el mundo a voltear así, Vanessa, ¿cuánto falta? No, o sea, vas en el 3, o sea, imagínate, nomás les di 5. ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer con los siguientes 2 minutos? Como si fuera un gigantesquísimo espacio de tiempo. Y ahí lo puedes ver, o sea, tú en 5 minutos ya acabaste. Pero si yo te reestimulo a ti y tú a mí, sí. Si tú y yo nos estamos dando cuerda, sí, pues entonces podemos seguir platicando para siempre. Y simplemente subiendo la intensidad del evento. Y es muy cansado eso. Es muy cansado. O sea, siento que cuando terminas de esas conversaciones estás drenado. Siempre. Y aparte, muy avergonzado de haber dicho todo lo que dijiste. Te sientes muy culpable de decir todo lo que dijiste. Y estás muy confundido en cuanto a tu participación de los hechos. O sea, sales más dudoso de cómo llegaste a la circunstancia. Sí, yo a veces pienso que no es buena idea. O sea, en el libro Mala Terapia, hay muchos capítulos de diferentes áreas. De veras, cómprenlo y léanlo. Es una cosa, o sea, que vamos a agradecer con los años, porque habla de muchas cosas de la vida cotidiana que hacemos y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, como constantemente estarle preguntando a las personas, ¿estás feliz? ¿Te sientes feliz? O sea, como ¿te imaginas ir a contestar esa pregunta? Qué confrontador se vuelve. Porque como que tú andas a gusto en lo tuyo y si alguien te pregunta, ¿estás feliz? Vas a tener que ir a hacer toda una evaluación interna, a ver.
Y a lo mejor la respuesta es no, ¿verdad? O a lo mejor es más o menos, o a lo mejor es ahorita sí, pero hace media hora no. Como que ¿por qué quisieras ir a ese lugar cuando andas ocupado viviendo? En lo sencillo, las cosas ligeras, en el gozo, en la dicha de estar, ¿no? Pero te digo, viene de ahí estas conversaciones largas en donde uno va a comunicar sus problemas y a tratar de resolverlos en una tarde de verano. Pues no veo cómo eso sirva a ningún propósito más que a que otra vez vas a conectar con ese espacio, ¿no? Bueno, pero regresando a la pregunta original, al pasado de este podcast que ya llevamos como 40. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? Porque vos a veces porque pensás que como que se trabaja en ese momento es ir a volver a reestimularte a la pregunta, ¿no? O a la acción que tuviste en ese momento de que, puta, tengo que ir a pensar otra vez qué es lo que me molesta en esa situación. Mientras tanto, seguía haciendo cosas que estás, en el momento cosas nuevas, pero con la cabeza en ese otro lugar, ¿no? Cuando me llega gente me duele cierta parte del cuerpo porque, no sé, siento que estoy un poco reestimulado en la rodilla o en la cadera, o le duelen los lumbares. Bueno, ahora enfocate como que con la cabeza a lo nuevo, que es lo que tenés que corregir un montón de cosas a la hora de acá para adelante. Y si, bueno, ya la cabeza se ocupa en cosas nuevas que podés ir sanando, mejorando o descubriendo. Y eso como que lo vas dejando atrás, que sería una parte del trabajo que tenés que hacer en el momento. Como que llega una etapa, yo siento que llega una etapa de descanso, de pausa que se hacen con la relación que tenés enfrente, que como que decís, bueno, esa es como que el dejarlo en paz para salir a buscar por otro lado, porque como que en ese lugar ya está el vaso medio lleno. Mira. Ahorita con esto vamos a cerrar, que bueno. Cuando hay una premisa en el budismo que insiste mucho y habla de dolor, especialmente dolor físico o algún tipo de dolor de una pérdida. Dice, si tú no reconoces de inmediato que no va a durar, ahí en ese instante dices, esto no va a durar. O sea, esto, así como todo en mi vida no ha durado, esto no va a durar. Si no reconoces que no va a durar, tu capacidad de poner atención en la siguiente cosa es ninguna. Pero te tienes que rendir. Tienes que rendirte así, llano, parco, franco y arrodillado, decir, no va a durar. O sea, voy a aprovechar mientras está, a estar con eso, se va a ir y va a llegar la siguiente cosa. No va a durar. Y cuando yo pensaba que no servía. Yo dije, no, eso no sirve. O sea, no sirve, como es que no va a durar. Hasta que me di cuenta cuántos somos capaces de soportar poniendo atención en otra cosa. O sea, y esto en el libro de Viktor Frankl, si no lo han leído, que se llama El hombre en búsqueda de sentido, lo hace evidentísimo, ¿no? O sea, yo creo que a él también le sirvió mucho poner atención en otra cosa. Porque si hubiera muerto, si hubiera puesto atención en lo que estaba poniendo atención, el resto de la gente a su alrededor, o la mayoría. Y creo que ahí es donde está la clave. O sea, no va a durar. Es una consigna de vida. No va a durar. Bueno, la vida no dura, pero lo que vives en la vida tampoco. Por eso es tan apremiante que eso no solo aplique hacia las cosas o las causas o circunstancias buenas como la gente piensa, ¿no? Como que, ay, que ojalá que esto me dure porque te la estás pasando bien. Pues cuando te la estás pasando mal no veo que la gente diga, ojalá que esto me dure. Porque no dura. Ni lo que tú consideras bueno, ni lo que consideras malo. Entonces, en el tema físico, si tú estás poniendo atención en que te duele la pierna derecha porque tienes una lastimadura o porque estás sobretrabajada o porque, vete a saber, te pegaste con la esquinita de la mesa la pasada. Y en lugar de poder poner atención en la siguiente cosa o en lo alterno de la otra pierna, no nos rendimos, pues. Y entonces estamos sufriendo porque es una terquedad nuestra no entender que no va a durar. No va a durar. Es
ese mensaje, ¿saben por qué no lo aceptamos? Porque es que es muy doloroso entender que nada dura. O sea, asusta mucho. Y muchas veces nuestra manera de querer alargar nuestro tiempo, prevenir nuestra muerte o la muerte de gente que amamos mucho, es negar toda posibilidad de permanencia en el dolor, pero una búsqueda de permanecer en la felicidad cuando en realidad todo es impermanente. O sea, es pasajero, pues, así como nosotros pasajeros en la vida, las cosas que nos pasan pasajeras en nuestro camino. Entonces, a lo mejor la tarea que podemos hacer y cómo se liga esto con el inicio del podcast de la mala terapia, es que ese malestar por el que están mandando a la gente a terapia no le va a durar. Pero en terapia lo va a hacer permanecer. Y entonces, en lugar de nada más dejarlo estar y que se vaya, como va a pasar, porque es inevitable, hay un lugar que se creó para que las cosas duren. Y esto es algo que sí vamos a tener que considerar y hay que poner atención, por lo menos en nuestras propias vidas, a ver dónde estamos haciendo eso. En microespacios chiquitos, no sé, tirar el agua porque estás muy feliz en la regadera. Y en espacios más grandes, en donde hay experiencias del pasado que sigues trayendo valor presente, porque hay un espacio para que lo puedas hacer. En lugar de nada más entender que no duró, que si está en pasado ya se acabó. Y que sí, pero ya no, ¿no? Sí te pasó, pero ya no te está pasando. Entonces, muy bien. 40 y 51 minutos. 40 y 51 minutos. ¿Quieren agregar algo más? Yo no. Seguro. No, porque la productora nos va a regañar que ya nos pasamos. No es cierto. Ya nos cortó. Véanlos. Se los voy a poner en la pantalla para que los vean. Con cara de gente regañada. Es un peligro la productora. Bueno. Les mandamos besos. Quiero pensar que esto, van a ver, si hacen este pedacito como de práctica chiquita, y que se puede hacer todo el día en todo tipo de cositas, se siente mucha ligereza en el alma, mucha, es muy feliz. Entonces, les mandamos besos. Besos. Bye. Chao.